Con esta tabla, que es la que ustedes tienen para llenar su parte para hacer operar de la variable. Esa es la tabla que ustedes tienen que tener lista para poder terminar con esta columna que les decía, los instrumentos, el instrumento. Recuerda que la tabla es los objetivos específicos, ¿sí?, y variables. Nuevamente, para recordar esto, de los objetivos específicos obtenemos las variables. Por ejemplo, aquí manejan aprendizaje y factores que influyen en el aprendizaje. Son las variables. Pero del aprendizaje yo tengo subvariables, como que la desgloso, como que lo hago más específica lo que voy a medir. Y aquí dice que el aprendizaje se influye por los conocimientos previos y por los hábitos de estudio. Los factores pues, también, y ya de aquí vienen los indicadores, que son donde ustedes van a sacar el instrumento del indicador. Y ya de aquí van a poner ustedes, por ejemplo, cantidad de conocimientos, pues van a hacer ustedes ahí donde viene el instrumento que van a realizar para poder medir, por ejemplo, ahí la cantidad de conocimiento. Número de horas de cada lección, bajo con una pregunta, ¿cuántas horas estudias al día? El muchacho te va a contestar. Y ahí van ustedes viendo, ¿dónde estudias habitualmente? Es otra pregunta, otra hábito de estudio. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de agresión física? Otra pregunta, ¿sí o no? ¿Cuál? Por ejemplo, ahí mido el otro indicador. ¿Cuál es el tipo de alimentación que consumes al día? ¿O cuántas veces tomas alimentos al día? ¿No? Puede ser haciendo esto. Y aparte puede hacer otra pregunta ahí que diga, ¿y cuál es qué tipo de alimentos es que consumes? Y ahí con eso hago el instrumento. Pero ya, esta tabla es la que tienen que hacer. Si no tienen ustedes esta tabla, no van a poder hacer ustedes los instrumentos. Y hasta aquí lo determina la evaluación de esta materia. Con esta tabla termina con la técnica de recolección de datos. ¿Qué vas a poner? A vos puedes poner la pregunta 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, me mide la 3. Aquí está muy porque yo puedo dividir aquí, todavía puedo poner aquí puedo dividir cantidad de conocimiento, número de horas, y ponerla por cantidad de conocimiento con la pregunta 1 y 2. Número de horas con la pregunta 1, 3. Lugar electoral, 4. Tipo de agresión, 5. Tipo de alimentación, con la 5 y la 6. Del instrumento que yo les voy a aplicar. Ahora el instrumento para medir aprendizaje es de 10 preguntitas, un cuestionario. Ahora acá en existe violencia familiar, ahora es una entrevista. ¿No? Yo pues, en una entrevista puedo medir si existe violencia humana. Ahora ahí puedo obtener también la observación. Yo veo que llega, bajo lo que se observa, ¿no? ¿Usted por qué eligió ese tema, maestra? ¿Por qué eligió el tema? Bueno, primero le pone atención. ¿Qué le llama? Ahí entra lo que es la observación. Me llamó la atención con los golpes que presentaban. Golpe. De ahí ya está la observación y yo determino que esta violencia familiar. Bueno, primero pregunto. Ahí la entrevista es ¿por qué trae esos golpes? ¿Quién se los ocasionó? ¿Por qué? Y empieza toda esa discusión. A partir de cuándo la lesión, ¿Con qué frecuencia? Porque ahora de novios, ahora han agarrado también los jóvenes ya será del tema de ocuparse, que dejan sus juventones. también esta muchacha que presenta los golpes, y así luego se separa del marido y ya luego llega con los matones aquí. Yo le digo, ay, qué sabor eso. No, pues los jóvenes secundarios se están haciendo hematomas en los brazos. Y uno, así llega, es un golpe, ¿no? Se cortan, son tendencias, y eso es lo que se corta. Tengo otra que así presenta también
Se corta. Se corta. Y como lo estoy observando, se corta donde uno no ve. Ese caso de se llama Cookie, Sí. lo tengo en la escuela primaria cuando estoy en sexto grado, lo toman como si fuera una moda. Sí, eso fue ahorita. Fue de este año. Se están cortando. No sé de dónde la tomaron, se están cortando los alumnos. Y te mandamos a ver unas mamás y nada más, sí, la había visto, pero Pues, nosotros los maestros quedamos así como. Bien, entonces con eso termino esta parte. Y ya lo que queda de tiempo para cualquier pregunta que tengan que hacer directamente con su investigación. Lo primero que tienen que hacer para los instrumentos es esta tabla, que ustedes ya la tienen, que es el objetivo específico, que ya lo tienen. Recuerden que ya lo que se vuelve importante en la investigación, aparte, lo que todo es importante son los objetivos específicos, que es lo que uno trabaja en la investigación. La variable que se genera de los objetivos específicos y la subvariable que se desprende de la variable, lo que yo voy a medir de la variable. Aprendizaje, y ahí tenemos los elementos previos. Y ya de ahí yo voy a poner los indicadores de la subvariable. Por ejemplo, en ese ejemplo, con los elementos previos, es la primera pregunta. Cantidad de conocimientos sobre un tema. Ámbitos de estudio son todas las otras preguntas. Y ahí faltó, ahí faltó una subvariable donde no entra el tipo de agresión y el tipo de alimentación. Ahí no entra, porque aquí ninguna subvariable me ampara el indicador tipo de agresión y tipo de alimentación. Pero es otra subvariable que tenemos que generar, porque no tiene nada que ver. O solamente que diga aprendizaje, tendrá que poner ahí subvariable que también lo afecta las agresiones y la alimentación. ¿Por qué poner una subvariable ahí? Eso es lo que ustedes como investigadores conocen más el tema y saben qué es lo que van a medir. Saben con claridad cuáles son las subvariables que van a medir. Bueno, con eso termina esta parte. Tarea de un mes. ¿Qué no me queda un mes? Del profesor. Y un mes es terminar la tabla y terminar los instrumentos, o por lo menos, si no terminamos, tener la idea general del instrumento. O sea, no quiere decir que el instrumento esté totalmente terminado, pero sí que tenga por lo menos el cuerpo del instrumento. Sí, o sea, por lo menos sepan que va a ser un cuestionario, que va a ser una observación, que va a ser, y que tengan el cuerpo general, y van a tener todo un mes o 2 meses para irlo afinando, ya con las pruebas piloto, ya con la opinión del experto que lo hace cuando se nos manda el profesor, porque ustedes le van a mandar el instrumento al profesor para que lo revise. Si quieren que un servidor les dé la opinión, pues me lo mandan a mi correo y yo les doy mi opinión sobre el instrumento. Sería otra opinión. Hasta aquí llega la investigación. Entonces es importante que tengan objetivo específico, variables, subvariables, indicador y el instrumento para medir esos indicadores. Eso es lo que digo. Si queda otra parte. Bueno, damos por terminar esta parte ya. Lo que queda son 15 o 20 minutos va a ser preguntas y respuestas a unas preguntas sobre su tema de investigación. Voy a empezar con usted, Néstor. Me dijo que tenía ahí ya listo lo de. Me dijo que tenía lo de la teoría, ¿no? Ajá, de la metodología. Fue el libro de cómo hacer investigación cualitativa, de Juan Ricardo Bungas, del Bayo. Sí. Es de estudio de investigación cualitativa. Sí, pero para que yo agarrara mi teoría. Y ahí va a agarrar la cita para poner.
fundamental el tipo de investigación y también va a agarrar de ahí la teoría. Sí, de aquí. Bueno, de otros libros, quería ver si esa era, en la, porque también voy a hacer etnográfica, pero lo voy a basar en la fenomenología, pero también tengo fenomenografía. Entonces quería yo checar si la puedo juntar o que sea la diferencia entre los diferentes. Usted como investigadora, ¿cuál es la que más se apega a su investigación? La fenomenología. Entonces usted ya desde ahí parte usted a hacer la justificación de la investigación. Sí. Como usted puede iniciar ahí con una cita, mencionando usted ahí, iniciando con un párrafo, dice usted, la presente investigación cualitativa a un nivel de estudio fenomenológico, tal como lo expresa con el autor, y pone usted una cita textual de qué es ese nivel de investigación. No debe de explicar más que lo de la cita, ¿no? sí, pero nomás la pura cita, no va a explicar a ustedes todo lo que dice el autor. Mire, por ejemplo, pero esa tendría que ser ahí la metodología, ¿no? Sí, es la metodología. Sí. Bueno, es la corriente filosófica originada por el Impulse de 1890, se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos que se mencionan la grupales operacional. ¿Qué es personal? La fenomenología descansa en cuatro conceptos clave: la temporalidad, el tiempo vivido, la espacialidad, el espacio vivido, la corporalidad, el cuerpo vivido y la relacionalidad o la comunidad, la relación humana de vida. Considera que los seres humanos están vinculados con su mundo y pone énfasis en su experiencia vivida. De aquí usted va a agarrar, maestra, que va a hacer una cita referencial, no va a ser cita textual. ¿Referencial? Referencial porque es demasiado. Ajá. Entonces usted va a agarrar de aquí y va a poner usted, no tiene que poner, fíjense, no tiene que poner donde pone al autor que la diseñe. Porque no estamos viendo una clase de ese tipo, no te voy a poner especialmente sobre el tipo de investigación. Que intervienen los cuatro conceptos, ¿no? Corporalidad, el lugar vivido, el tiempo vivido. Como quiero que va a hacer una paráfrasis de esa información, no es necesario que ponga al autor, porque no estamos viendo no es una investigación no es para dar una explicación sobre la profundidad del contenido cualitativo, no es dar soporte a su investigación. Y esa puede ser mi teoría. No. Entonces, es mi duda. No. Esa es el nivel de investigación. Su teoría es una teoría que hable, por ejemplo, una teoría que hable, si estoy hablando sobre valores, voy a hablar de una teoría por ejemplo, la de moralidad. Si estoy hablando sobre sobre la inteligencia, entonces hablo sobre la teoría manejo como mi teoría las inteligencias múltiples. Si estoy hablando sobre cómo los alumnos quieren que aprendan lo mejor mediante la computadora, mi teoría es el conectivismo, porque es la que me explica eso. Usted, su teoría tiene que ver a lo mejor sobre la parte social, tiene que irse usted a la parte de la sociología. Bueno, es que yo le voy a decir una cosa, yo tengo esa también, tengo sociología, la licenciatura. Pues usted ya tiene por eso precisamente es donde yo tengo mi método para hacer ciencias sociales, o sea, lo estoy aplicando ahí. Aquí la cuestión también que yo tengo en duda es, por ejemplo, yo puedo agarrar un autor, en este caso, una teoría. De la teoría del bloque, de cómo se aplica la realidad, ok. Entonces, ¿cómo hago ok? Y entonces me baso y me suelto en qué parte. ¿Y qué parte? En el marco teórico, pues. En el marco teórico. En el marco teórico. Esa teoría usted se ve sobre la sociología, sí. porque es donde usted va a enmarcar, porque es una parte social ahí. Y si ustedes conocen eso, pues mucho mejor. Entonces, maestro, ¿cómo la parte sociológica y me aparto un poquito de lo clínico? No, es que usted mediante la sociología va a justificar la parte porque usted va a hacer la investigación. ¿Cómo mi teoría social y de ahí para justificar la parte en cuanto a la parte social para lo jurídico? Y es como lo que le pasó a la compañera
compañera, ¿no? Y Bosque y toma ella Piaget. Entonces yo voy a tomar para la parte social de la problemática. El comportamiento. Ok, me voy a ir con el libro. ¿No? Esa es su teoría. Ok, y me voy a ir en cuanto a la administración de justicia, tomo otra parte en cuanto a procedimiento. Y esa parte la desarrollo en la corte. Exactamente. Igual está pasando a la maestra, porque la maestra tiene que justificar la parte de la madurez en que está su salud. Ahora, no sé si Vygotsky maneja algo de eso, pues. Vygotsky no maneja eso. Maneja la parte sociocultural nada más. ¿Qué es lo que va a demostrar de la parte del padre? ¿Cómo interactúan los dos alumnos en la parte social? Y el profesor va a demostrar cómo la computadora va a interactuar con los alumnos para un mejor aprendizaje. Entonces la teoría va a ser el colectivismo para ellos. Para usted va a ser su teoría, va a ser la de Vygotsky, estoy de acuerdo, como principal teoría. Pero Vygotsky y Piaget se relacionan mucho. Pues. También, pero es una parte de solución de problemas. Cuando usted maneje, o sea, no es una teoría, pues, vamos a separar. Cuando usted maneje solución de problemas, ahí lo mete a él como principal referencia de sustento de su investigación. Pero su teoría principal es la de Vygotsky, porque usted está manejando la parte social, por la interacción entre pares para un mejor aprendizaje. ¿O no? Ese es su objetivo. Entonces su teoría principal es la de Vygotsky, la sociocultural. Pero que ayer cuando usted habla de que debe haber un cuento a una edad adecuada, ahí entra Piaget, para decir que el cuento está diseñado a la edad cognitiva de la adulto. Maestro, una duda. Como no me quiero meter mucho una paráfrasis de esa parte para su investigación. Ok, ya me quedando clara. Ya nada más mi duda viene a la hora del marco teórico. Como yo ya tenía otro marco teórico y ahorita le voy a incrementar esto, no importa que se me vaya más amplio. Usted tiene un marco teórico de las puras variables, de las puras unidades de análisis. Porque es proceso. Exactamente, usted tiene el marco teórico de las puras unidades de análisis, de los procesos, lo que es jurídico, toda esa parte. Igual todos tienen puro marco teórico de unidades de análisis, y es lo que les dice el doctor Manzanares. Que eso para un doctorado necesitamos una teoría que justifique más a profundidad su investigación. ¿Esto sería entonces primero, maestro? No. Miren, hay que platicarlo con el doctor porque es el que está haciendo la revisión. Ustedes, yo iniciaría con las unidades de análisis y termino con la teoría. Aunque él dice que deben de partir de la teoría para hacer toda la otra parte, entonces puede ser inverso, parto con la teoría y como quiera pongo las unidades de análisis, porque cuando usted maneje procesos, ahí entra la parte de las citas, ahí entra esa parte. Cuando usted habla de jurídica, entran las citas, entra la teoría, entra toda esa parte que le justifique eso. Porque usted tiene puro marco teórico de unidades de análisis, ¿no? Que es jurídico, que es procedimiento, igual usted, igual el profesor, va a tener sobre aprendizaje, sobre constructivismo, pero usted su teoría está entre constructivismo y colectivismo, ¿no? Porque es parte. Además, ¿saben qué? El constructivismo debe estar en todas las investigaciones, porque es parte del proceso de aprendizaje. Entonces yo ya me empezaría a redactar y ya nada más para que me vayan adecuando, ¿no? Claro, y el marco de lo nuevo. A otra cosa, yo lo había hecho de la coexistoterapia porque esa había hecho yo mi tesis de maestría, pero en cuanto ahorita estoy viendo que tengo más proximidad a la local, ese mismo procedimiento me voy a cambiar para que sea, pero va a ser el mismo resultado en cualquier punta, no me va a variar. Una investigación, una característica de una investigación es que debe ser general. Sí, no va a variar. No debe de variar. Así es. Ahí debe dar los mismos resultados. Entonces ahí tendría que meterme más en la institución y hacer mis anexos, mis entrevistas y todo, pues en Córdoba, porque es la local, que me dan el mismo resultado que me dan los que se mueren, los despiden, y
igual. Porque es el mismo proceso. Así es, no cambia. No hay- Y es a nivel nacional. Es de verdad, Pero es en general, es una intención general, es una característica de la investigación. Entonces, esa es la teoría. Eso nada más que usted me está diciendo es para que constituya usted su marco metodológico. Nada más. Y fíjense, no va a agarrar una hoja y esa es eso es la fuente. Y verdaderamente no es, pero esa hoja es la que necesita. Sí, porque yo estaba No. llevando el portal así, voy a buscar lo que encuentre y eso fue lo que me pareció que se adecuaba a la investigación. Eso ya cuando usted ponga la cita y se lea el doctor Alea va a decir si está de acuerdo o no. Ahora, si usted puede, yo le puedo decir que sea un poco más impactante para que sea mejor su cita. Usted haga una introducción con base a una paráfrasis de esos renglones o de ese párrafo que usted tiene ahí y termine usted con una cita textual de lo más importante que usted cree que diga ahí que es el primero. Pero si hago una paráfrasis primero con la misma información y termine con una cita textual de menos de 40 palabras de esa y usted tiene que ver estos dos renglones definen el método de investigación. Pero eso es lo que ¿dudas, maestra? ¿Dudas, profesor? Nomás lo único que queda menos tiempo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a usted? Yo recuerdo que usted fue un motor cuando iniciamos nuestra investigación hace 2 años. La necesito para leerla, le voy a hacer unas observaciones. Madre del profesor, le voy a hacer personales observaciones, ¿no? A independiente de lo que les dice el doctor, que le voy a ayudar a que usted vea otro punto de vista, porque ya se y yo le voy a hacer unas observaciones personales, independiente de lo que diga el doctor, que la última vez que se las va a utilizar, pero le voy a ayudar a ponerle falta algo que yo le pueda decir de parte de él. Y tenemos todavía tiempo para poder hacer las correcciones antes de que inicie la parte. ¿Sí? Y ya le puedo decir si le faltan citas, y también estructurar las citas, si falta eso. Si yo tengo información, yo lo puedo decir que está el libro, está esto. Yo manejo mucho esa parte. Manejo mucho la parte de usted está. Le puedo dar las partes de. Y usted, pues en la parte metodológica, nuestro, es un tema más específico. La parte metodológica sí la ¿qué es lo que usted hace? Sí, que eso es lo que me falta. La parte metodológica. Exactamente. Y ahora va a estar mi otro apartado. Que da la parte metodológica que le da la importancia a su trabajo, porque todavía está como disperso y usted lo va a ocupar en un trabajo disperso. Igual vamos a preparar eso, que me estoy acordando de todo, pero no recuerdo muchas cosas, porque yo creo que estaba muy interesante. Yo tu trabajo le di seguimiento porque ya se estaba realizando muchas cosas. Nada me lo asignado que yo era profesor de para poder dar una presentación. Los maestros, ya nos vemos si yo regreso o no regreso, pues ya no me quedan 6 meses para terminar. Estoy para servirles para cualquier opinión. Si quieren que yo les lea sus citas, si quieren que las puedo leer. Si quieren que cómo se estructuró sus tablas, sus cuadros, yo les puedo decir si también sus pilares. Aquí está todo en comunicación. Pues muchas gracias, espero que haya sido de utilidad. Y pues nos vemos. Si Dios quiere, estaré por acá, si no, me quedo otro. Muchas gracias. Y ánimo. Gente del país necesita de gente que investigue. Porque desgraciadamente sí se investiga a nivel macro, pero lo interesante no es que se investigue a nivel macro,
Inteligencia se simplifica a nivel micro, porque macro son problemas generales y micro son problemas particulares. El problema es su escuela, el problema es su kinder, el problema es lo que tú estás trabajando. Eso es lo que es el reto que tienes. Muchas gracias. Maestra, ¿vas a entrar a otro? ¿No entras al de competencias? Anímate y entramos al de diplomado. ¿Al de las TIC? Sí. No, al de las TIC no. Al de certificación de competencias. ¿Al de las TIC? No, es otro. ¿No te llegó el correo? No, es que sí está bien porque a lo último, pero viene de Argentina y de todo el mundo. Y aparte, en el último te certifica. O sea, puedes hacer el examen para que te certifiquen la competencia. Eso fue lo que me llamó la atención a mí. ¿Cuándo mandamos el correo? Te lo reenvío. ¿Qué correo tienes y te lo reenvío si quieres? Porque es el único que me puede convenir a mí por el